Bueno, ahora sí, ¿cómo andan? Yo sigo igual de lenta para instalar esta cosa de la grabación. Va a terminar la cuarentena y voy a seguir igual de lenta. Bueno, acá estamos. Terminamos finalmente el núcleo 1, un núcleo interesante, pero muy arduo, si se quiere, desde lo conceptual. Tuvimos que aprender, en el doble sentido del término, muchos conceptos quizás más propios de las ciencias sociales, de las ciencias políticas, de la sociología en algunos casos, que son fundamentales para seguir transitando salud colectiva. Ahora vamos a meternos en el núcleo 2 con sus 4 módulos semanales, un núcleo que probablemente vayan a sentir mucho más próximo, más ameno. ¿Por qué? Porque tiene que ver con nuestra práctica diaria. Tiene que ver con nuestra práctica cotidiana, con la producción de cuidados. Entonces, ustedes puede ser que en este momento estén mirando el título y digan la producción integral de cuidados, un análisis desde la micropolítica. Y muchos de ustedes se pregunten cómo hacemos política en la producción de cuidados. ¿Los profesionales hacemos política en nuestro consultorio? Sí. Los profesionales hacemos política o micropolítica en nuestra práctica diaria. Cada vez que producimos cuidados en un sentido o en otro, decidimos combinar las tecnologías en un sentido o en otro, estamos haciendo política. ¿De qué manera? Por reproducción o por oposición, ¿sí? Estamos o reproduciendo la lógica del poder político dominante hegemónico, o estamos oponiéndonos a la lógica del poder dominante hegemónico. ¿De qué manera hacemos política? De la misma manera que se hace la macropolítica, utilizando poder más o menos intencionalmente para llegar a un objetivo o a otro, ¿sí? Imagínense el horror que esto le produciría a muchos de nuestros colegas del otro lado, decirles que cada vez que ejercen, trabajan o brindan cuidado en su consultorio, están haciendo micropolítica. Pero, como dicen nuestras amigas feministas, sobre todo las feministas de la segunda ola, lo personal es político, esto es así, los actos privados son políticos, imagínense si no lo van a hacer los actos profesionales. Entonces, ¿sobre qué vamos a reflexionar? Sobre grandes también categorías o conceptos de la práctica en salud. Sobre el concepto de integralidad, sobre el concepto de trabajo en salud, sobre los conceptos encuentro y cuidados, sobre el concepto de tecnologías en salud, un concepto muy interesante, y por supuesto todo esto lo vamos a hacer desde la micropolítica. Si alguno de ustedes leyó, va a saber de qué estoy hablando. Si no, cuando vayan al libro, se van a encontrar con que una de las primeras cosas que hace Mary, en uno de los capítulos que nosotros les dimos en la bibliografía para leer, es hacer una analogía o una comparación entre un trabajador, él elige un zapatero, ¿sí? Y un trabajador en salud. Entonces él elige, digamos, desmenuzar el trabajo del zapatero para que después podamos entender de qué manera desmenuza y combina los trabajos vivo y muerto un trabajador en salud. Entonces él dice, a ver, un zapatero, ¿qué necesita para trabajar? Materia prima, ¿sí? Clavos, cuero, etc. Él a la materia prima la llama trabajo muerto, ¿sí? Porque es el trabajo de otros que ya no están, ¿sí? En acto en el momento, ya lo produjeron, es trabajo muerto. El zapatero utiliza tecnología también, martillo, una prensa. También a esto lo va a llamar trabajo muerto, ¿sí? Es el producto de otros que ya no están, ya ocurrió ese trabajo, es trabajo muerto. Utiliza una lógica organizacional propia, heredada, ¿sí? De su padre, de su abuelo zapatero, o sea, ya hay una normativa de cómo se hace un zapato, ¿sí? Pero por supuesto que esa lógica no va a ser siempre igual, no va a ser lo mismo maniobrar un cuero blandito o un cuero duro, digamos, cada zapatero pondrá en esta normativa heredada, digamos, una cuota personal. Entonces ahí dice que hay una combinación de trabajo vivo y trabajo muerto, y después hace el zapato. Y esto es a lo que Mary llama trabajo vivo, el trabajo en acto, el trabajo de producción. Este es el momento, sostiene Mary, de mayor libertad, de mayor creación, ¿sí? Este es el momento en el que el trabajador es absolutamente libre. Después, en realidad, hace una salvedad sobre esto de absolutamente libre. Esta libertad va a depender en parte de la tecnología con la que cuente, de la materia prima con la que cuenta, ¿no? Digamos, un zapatero con un buen cuero, un buen martillo y unos buenos clavos, probablemente va a ser mucho más libre y mucho más capaz de crear unos buenos zapatos que un zapatero que no los tenga. Pero en términos genéricos, el momento de mayor libertad, por lo menos potencialmente, sería el momento del trabajo vivo. Y después lo que dice Mary es, bueno, para el zapatero genial, estas son las normas. Ahora, si nosotros pensamos que el zapatero va a producir un zapato, pero nosotros, ¿sí? En salud, nuestro producto final es el cuidado, nosotros vamos a producir el cuidado a otros, ¿sí? Tiene que haber una combinación de este trabajo vivo y muerto, donde siempre el trabajo vivo sea el que esté direccionando la obra, ¿sí? No puede predominar, sostiene Mary en salud, el trabajo muerto por sobre el trabajo vivo, ¿sí? Después vamos a ir viendo que hay un correlato entre trabajo muerto y tecnología, ¿sí? Y tecnología dura, y trabajo vivo y tecnología blanda. Entonces lo que sostiene Mary desde el inicio de su obra es que en salud debe predominar el trabajo vivo y deben predominar las tecnologías blandas si de verdad lo que queremos es producir cuidados integrales del otro. Bien. Entonces, en esto de la política y ejercer micropolítica desde nuestra práctica cotidiana,
es que surge el concepto de integralidad. El concepto de integralidad surge como un concepto político en oposición, ¿sí?, a este modelo médico hegemónico biologicista que tiene una concepción mecanicista del cuerpo, entendido como piezas unidas entre sí. Entonces solo va a dar respuesta a este modelo médico hegemónico a cada una de estas piezas que se van rompiendo, ¿sí? En este modelo, el trabajador en salud es entrenado como el especialista, ¿sí?, en una parte del cuerpo, ¿sí?, y está entrenado únicamente para dar respuesta a esa pieza que se rompe. En contraposición a este modelo biologicista o mecanicista, ¿sí?, es que Mary contrapone el término de integral, de cuidado integral en salud. Un poco si pensamos, una cosa es el concepto mecanicista, piezas separadas entre sí, mientras que el concepto integral lo que tiende es a hilar o a unir esas piezas entre sí. Entonces, el concepto surge con esta intención, ¿sí?, con la intención de ser portador de una formulación de cambios radicales para las acciones en salud. ¿Con qué tienen que ver estos cambios radicales? Justamente con esto, con oponerse a esta lógica, a esta política neoliberal, que es entender el cuerpo como separado y como piezas, digamos, dispersas y separadas entre sí, y este concepto surge en oposición a este, con la idea de unir estas piezas y entender al ser humano de manera integral y única. ¿Por qué? Porque de lo contrario, sino que nos encontramos con profesionales que, a pesar de contar cada vez con mayores posibilidades tecnológicas, convengamos que el modelo, el complejo médico industrial, como le llaman algunos autores, ha dotado, digamos, al mundo del trabajo médico de una cantidad de tecnología cada vez más compleja en términos farmacológicos, en términos industriales. Sin embargo, a pesar de esto, la práctica médica sigue sin dar respuesta a requerimientos básicos de los usuarios, lo que hace que a su vez el trabajo médico, a pesar de contar con mucha tecnología de punta, ¿sí?, siga siendo muchas veces frustrante. Entonces, en oposición a esto, a un complejo médico industrial que ha inundado el trabajo médico de tecnología dura, de trabajo muerto, ¿sí?, que no permite, a pesar de toda esta tecnología, dar respuesta a los requerimientos de los usuarios y que por ende genera frustración de muchos trabajadores, es que surge el concepto de integralidad, ¿sí? Ahora, ojo, dice Mary, el término integralidad no garantiza nada. El término integralidad es un término. Y usa una analogía muy graciosa. Dice que el término integralidad, la palabra integralidad quedó embarazada, ¿sí?, de diferentes lógicas y proyectos en disputa. Van a encontrar que en el artículo más cortito de Mary cita ejemplos del Sistema Único de Salud en Brasil, donde de golpe se encuentra con que iban a visitar un consultorio de pediatría que se promocionaba como ser un consultorio de prácticas integrales de pediatría. Resultaba que lo integral de la práctica era que entraba una madre con su niño, una enfermera lo medía, lo pesaba, le tomaba el perímetro cefálico, le tomaba la presión, lo ocultaba, y la médica tomaba nota de todo esto, pero nadie hablaba con la madre, nadie hablaba con el chico. Sin embargo, esta práctica se promocionaba como integral. Entonces, ojo, el solo concepto, o sea, el solo hecho de decir integralidad, no me está garantizando a mí la producción de un cuidado integral hacia el otro, ¿sí? Entonces, Mary lo que se plantea es que tienen que existir ciertas condiciones básicas que son excluyentes para después pensar en la producción integral de cuidado, ¿no? Dice, bueno, si no se da esto primero, no puede haber definitivamente una producción integral de cuidado. ¿Y qué es lo que sostiene Mary que se tiene que dar para que haya integralidad en la producción de cuidado? Encuentro. Tiene que haber un encuentro. Tiene que haber un encuentro entre las personas que se van a interferir mutuamente, que van a generar un espacio común, que no es ni de uno ni del otro, que solamente existe cuando están juntos, ¿sí? Y en este espacio de encuentro es en el único espacio donde se pueden producir efectivamente estos cuidados, ¿sí?, con una lógica integral que pueden satisfacer realmente tanto al usuario como al profesional, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente en este espacio donde la tecnología blanda, después nos vamos a meter a ver qué es esto de la tecnología blanda, pero es en este espacio donde la tecnología blanda puede, si se quiere, comandar el acto médico. Entonces, digamos, se establece una serie de premisas que tiene que tener un encuentro para ser considerado un buen encuentro, porque el solo hecho de que dos personas se encuentren en el mismo territorio no garantiza necesariamente un encuentro. Entonces dice, ¿qué es un buen encuentro? Es aquel que aumenta nuestra potencia de actuar. Esto quiere decir que yo tengo una posibilidad de acción y que cuando me encuentro con un otro aumento mi posibilidad de actuar gracias a la presencia, al relato, digamos, a la existencia del otro. Es un encuentro de posibilidades, ¿no? Estas posibilidades son disímiles y varían en función de cada encuentro, donde siempre hay cierta dosis de incertidumbre, ¿sí? Ningún encuentro puede ser absolutamente planificado al dedillo. Se pueden hacer planificaciones de escenarios, ¿sí? Pero yo no puedo planificar absolutamente un encuentro porque tiene que haber siempre una dosis de incertidumbre para que este encuentro sea tal, ¿sí?
y donde tiene que haber interferencia mutua. Mary utiliza el término interferencia de manera positiva, con una valoración positiva. Le dice que si yo no me dejo interferir por el otro y el otro no se deja interferir por el profesional, el encuentro no va a ser el mejor, ¿sí? Se trata justamente, dice, de dejarse afectar por el otro. Y justamente en esa interferencia producir el cuidado integral, ¿sí? Es esa dosis justa de interferencia, dice Mary, que depende del uso de la tecnología adecuada en cada encuentro, ¿sí? Si yo a un encuentro le voy a llenar de tecnología dura, que repito, ahora vamos a ver qué es, probablemente la posibilidad de que yo sea interceptado por ese otro va a ser mucho menor que si yo a un encuentro le voy a dotar de tecnología blanda, ¿sí? Me gusta esta frase de Vinicius de Moraes que dice, la vida es el arte del encuentro, aunque haya tanto desencuentro por la vida. Digo, nunca tenemos que desistir como profesionales de la salud en esto de querer crear encuentros permanentemente en nuestra práctica diaria. Bien, entonces, anteriormente Mary dijo, ¿no?, que la dosis de interferencia va a depender de la tecnología que decida utilizar en cada encuentro, ¿sí? Entonces ahora nos vamos a meter en esto de las tecnologías. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de tecnología en salud? Es un conjunto de saberes o instrumentos, ¿sí? Que se expresan los procesos de producción de servicio, ¿sí? La tecnología en salud muchas veces lo que va a producir es cuidado, así como la tecnología para el zapatero produce un zapato. En nuestro caso, el producto final de la utilización de esta tecnología es un cuidado integral, en el caso que estamos analizando actualmente. Entonces, esto que les traía a colación al principio del zapatero, cómo pensar el obrar humano como un acto productivo, y hace toda esta analogía, ¿sí?, con el zapatero, ¿no? Que necesitamos para producir materia prima, que habíamos dicho que se trataba de trabajo muerto, herramientas, también Mary las llama trabajo muerto, un saber hacer o una organización, que es una combinación de trabajo muerto y trabajo vivo, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en las normativas de clínica médica. Bueno, este año ustedes van a ver cuando estén cursando interna que hay un montón de normativas, un montón de algoritmos diagnósticos para los grandes cuadros sindromáticos en medicina interna. Esto podríamos decir que en parte es trabajo muerto, ¿sí? Esas guías han sido producidas por otros individuos, ¿sí? Pero ustedes, en función de cada caso y de cada paciente en particular, van a hacer con esas guías algo distinto, ¿sí? Por eso ese paso combina el trabajo vivo y el trabajo muerto. Y después va a haber un momento de producción del cuidado, un momento de trabajo en sí, de trabajo vivo, de máxima libertad. El momento en el que están ustedes con ese paciente aplicando lo que saben, interfiriéndose mutuamente. Ahora, a diferencia de lo que decíamos hoy con el zapatero, ¿sí?, que la producción de un zapato puede depender enteramente del trabajo muerto. ¿Esto qué quiere decir? Un zapatero puede justificar un mejor o un peor zapato en función de la materia prima y de la tecnología, ¿sí? Esto no puede suceder en salud, ¿sí? El trabajo en salud no puede ser globalmente capturado por la lógica del trabajo muerto, ¿sí? Esto es, mi trabajo en salud, mi producción de cuidados en salud no puede ser enteramente justificada por el uso que yo hice de las tecnologías. Hay algo más, ¿sí?, en la producción de cuidados en salud, que no puede ser todo explicado por la tecnología dura o el trabajo muerto, como le llama Mary. Entonces, ¿cómo dividimos las tecnologías en salud? ¿Cómo las divide Mary? Haciendo una analogía con esto del trabajo duro, del trabajo muerto y del trabajo vivo, él va a dividir a las tecnologías en tecnologías duras, tecnologías duro-blandas y tecnologías blandas, ¿sí? Las tecnologías duras, dice Mary, son aquellas netamente vinculadas con cuestiones estructurales o instrumentales, ¿sí? Esto es tener una buena torre de laparoscopía, no sé, tener un super estetoscopio, tener un buen tensiómetro, tener un buen ecógrafo, por supuesto que suma, ¿sí? Las tecnologías duras blandas son saberes previamente estructurados, como los algoritmos que decíamos recién, propios de la clínica médica o de la epidemiología, a los cuales cada profesional, cuando las utilice, ¿sí?, las va a aplicar de manera distinta. Digo, puede haber una sola guía, un solo algoritmo propio de la clínica médica. Ahora, hay tantas formas de ejercer la clínica médica como médicos clínicos hay, ¿sí? Por eso es un trabajo, es una tecnología dura blanda. Y las tecnologías blandas, por último, que son las que según Emerson Mary tienen que captar globalmente el encuentro para que exista efectivamente la producción de un cuidado integral, son las utilizadas en el establecimiento de los vínculos y relaciones terapéuticas. Son las que habilitan o abren el espacio de encuentro, son indispensables para la producción de servicios, ¿sí? La tecnología blanda es todo aquello relacional, vinculado al habla, a la escucha, al acogimiento, que yo establezco cuando aparece un otro y me dejo interferir por ese otro. Es fundamental que la tecnología blanda gobierne el encuentro, si se quiere, porque es lo que me va a permitir a mí capturar momentáneamente una porción del mundo de ese otro, ¿sí?, y poder, por lo tanto, brindarle una respuesta apropiada.
Bien, a ver, entonces dice Mary justamente esto, ¿no? Que la tecnología blanda es la llave para la producción del encuentro. O sea, en función de cómo yo maneje, dosifique esta tecnología blanda, porque ojo, Mary no habla mal de la tecnología dura, no dice que no hay que utilizar tecnología dura. Lo que dice es que hay que aprender a combinar y a dosificar las tecnologías, ¿sí? Para que el encuentro sea un encuentro apropiado y pueda arrojar la producción de un cuidado integral, ¿sí? Entonces, establece esto, ¿no? Que la tecnología blanda va a ser la llave para abrir o cerrar, ¿sí? Un mal o un buen encuentro. Entonces él dice que en función de cómo se utilice esta tecnología blanda, ¿sí? Es que la relación con el otro podrá ser interseccional u objetal. A ver, ¿qué es esto? La relación interseccional es la relación que se da en un espacio de intersección, ¿sí? Donde hay dos personas que se encuentran, generan un espacio común en ese encuentro, ¿sí? Y en ese espacio de encuentro, la producción del cuidado y el consumo del cuidado es simultáneo. Esto es, yo me siento con un paciente que viene a contarme que está angustiado porque no pudo cumplir con el tratamiento de su diabetes y engordó 2 kilos. Entonces, en ese mismo momento en el que yo estoy escuchando empática y amorosamente a ese otro, utilizando una serie de algoritmos de la clínica, de la endocrinología, que están previamente formados por otro, algo de tecnología dura, los estoy poniendo a disposición del otro. ¿Por qué? Porque decidí escucharlo, porque decidí recortar ese espacio del mundo del otro, ¿sí? Entonces yo estoy produciendo un cuidado y el otro lo está consumiendo, ¿sí? Todo sucede en este espacio interseccional, ¿ok? O sea, esta relación solo se da cuando estamos juntos. Tenemos que estar juntos y habitando este mismo espacio en común para que efectivamente la producción del cuidado sea posible y sea efectiva, ¿sí? Esta es una relación que necesita para constituirse de dos sujetos. Yo me tengo que asumir sujeto, pero tengo que asumir fundamentalmente que el otro, el que está sentado conmigo, escuchando o hablando, es otro sujeto, ¿sí? Entonces, es justamente este encuentro que vamos a posibilitar los dos, que va a permitir, ¿sí?, que esta relación sea interseccional y que va a permitir que se produzca y se consuma un cuidado en el momento. Dice Mary algo así como que este es el momento en donde el otro tiene chances, dice, es en este espacio que la búsqueda capturante del usuario presenta mayor chance de conquista para imponerle finalidades al trabajo médico. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que es en este espacio de encuentro donde el otro que viene a mí a verme afligido con cierta pena, tiene más chance, tiene más posibilidad de capturar, ¿sí?, mi saber y ponerlo en función de su sufrimiento. Es en ese momento donde el usuario tiene mayor chance de capturar el saber médico y ponerlo en función de su patología, de su sufrimiento, de su requerimiento, ¿sí? Entonces, esta es una relación de tipo interseccional, dice Mary. Para que suceda tiene que haber intersección, tiene que haber espacio de encuentro. Para esto tiene que haber tecnología blanda, ¿sí? Tecnología blanda comandando el encuentro, viendo de qué manera se va a dosificar la tecnología dura o la tecnología dura blanda. Distinto, dice, es una relación de tipo objetal, ¿sí? En las relaciones de tipo objetales casi no hay tecnología blanda. Entonces, si no hay tecnología blanda, no hay espacio de encuentro, ¿sí? Entonces, si no hay espacio de encuentro, no hay relación sujeto a sujeto, sino que hay una relación sujeto a objeto, ¿sí? Esto es la clásica consulta, imaginémonos esta escena. Viene el paciente muy angustiado a contarle al médico que por determinado motivo no ha podido cumplir con una serie de tratamientos y cuestiones higiénico-dietéticas. El médico no lo escucha y no hace más que repetirle que no tiene que fumar, que no tiene que comer hidratos, ¿sí? No hay un espacio en común entre los dos, ¿sí? El médico está produciendo, podríamos decir, así como el carpintero produció un zapato, el médico está produciendo una guía de no comerás, no beberás, no fumarás, no tomarás, ¿sí? Y el otro está viendo qué hace con esa guía, si se la lleva o no se la lleva, ¿sí? Pero no hay una intersección, hay solo tecnología dura y tecnología dura blanda, ¿sí? El profesional va a actuar con una serie de tecnologías previas, farmacológicas o las que fueran, va a expresar, digamos, un algoritmo o una serie de cuidados que están nomenclados por otros, la guía de cuidados de la Asociación Argentina de Diabetes del año 2019, ¿sí? Pero no va a haber un espacio común. En todo caso, el usuario podrá tomar esa guía y llevársela como quien se lleva un objeto de una tienda. No hay lugar en este tipo de relaciones objetales, no hay lugar para la tecnología blanda. Si no hay tecnología blanda, no hay cuidado y difícilmente entonces haya una producción integral de cuidado, ¿sí? Bien. Y por último, lo que hace Mary es, entonces, nosotros dijimos que partía de caracterizar el trabajo como trabajo duro, vivo o muerto. Después
hacía una relación un poco más finita entre esta caracterización de trabajo duro o muerto y la llevaba al plano de las tecnologías duras, duras blandas o blandas, y por último, ¿qué hace? Guarda esas tecnologías, podríamos decir, guarda en términos literarios o metafóricos, en distintos maletines. Entonces dice que el profesional médico va a tener 3 maletines, ¿sí? Un maletín en la cabeza, un maletín en la mano, ¿sí? Y un maletín del espacio, si se quiere, un maletín interseccional, un maletín del espacio común. Empecemos por el maletín de la mano. Me dice que en el maletín de la mano se va a guardar la tecnología dura. Un poco para que pensemos, cuando nos queremos acordar como una especie de ayuda de regla mnemotécnica, piensen que en el maletín de la mano que puede ir el tensiómetro, el estetoscopio, ¿sí? Bien, cuestiones bien asociadas a tecnología. En el maletín de la cabeza va a ir guardada la tecnología blanda y dura o duro-blanda, ¿sí? Esto del algoritmo de clínica médica, ciertas guías de tratamientos higiénico-dietéticos, ciertos abordajes de grandes cuadros sindromáticos que van a estar formados por otro, ¿sí? Tecnología dura, trabajo muerto, al cual yo le voy a imprimir, ¿sí? Mi lógica propia, lo que me genera el otro cuando lo veo. Muchas veces voy a modificar algunas indicaciones de guías de trabajo en función del otro que tengo sentado enfrente. Entonces ahí eso se transforma en tecnología dura y blanda, trabajo muerto-vivo, ¿sí? Y por último, el maletín del espacio interseccional, ¿sí? Que es el maletín de las reacciones, el maletín del encuentro, que es el maletín que está directamente vinculado a la tecnología blanda. Entonces, de nuevo, en el maletín de la mano va a ir la tecnología dura, va a ir el trabajo muerto, va a ir la tecnología, las cuestiones estructurales propiamente. En el maletín de la cabeza va a ir la tecnología dura-blanda, trabajo vivo-muerto, ¿sí? Aquellos que está previamente estructurado por otros, a lo que yo le voy a imprimir mi lógica personal en función de las características de cada encuentro, y el maletín del espacio, donde va a ir la tecnología blanda, el trabajo vivo, ¿sí? Esto, digamos, el acto más creativo del profesional médico en cada uno de estos encuentros con un otro. Y cita muchísimos ejemplos, ¿no? Respecto de cómo el arreglo de estos maletines entre sí, la manera en que yo elija combinar cada uno de estos maletines, va a definir el sentido de los modelos de atención. Hay un ejemplo muy, muy lindo que cita Mary, que a mí me pasa permanentemente en el consultorio, porque yo trabajo con adultos mayores. Entonces Mary en el texto está hablando de una nutricionista o diabetóloga que está atendiendo a una persona mayor, creo que es de 90 y pico de años, que supuestamente tenía indicación de no comer sal por su hipertensión, indicación de no comer hidratos de carbono por su diabetes, o indicación de... Entonces se da cuenta que cuando suma las 3 indicaciones, esa persona que tiene enfrente prácticamente no estaba pudiendo comer. ¿No? Digamos que si se ajustaba a toda la tecnología dura o dura blanda, esa persona directamente no iba a poder comer, que necesitaba necesariamente, digamos, de establecer una relación interseccional, utilizar tecnología blanda para darse cuenta que había un otro, ¿sí? Que al margen de algunas patologías clínicas previamente nomencladas tenía 96 años, y el cuidado integral en salud no pasaba justamente en ese caso por quitarle la sal o quitarle los hidratos de carbono. Esto a mí me pasa todo el tiempo, pacientes de 80 y pico de años que han sido colonizados por esta cuestión médico-hegemónica por el complejo farmacológico industrial y vienen aterrorizados de que se quedaron sin la pastilla del colesterol, por ejemplo, o asustados de que transcurrieron las fiestas y comieron muchos dulces. De verdad, les estoy hablando de pacientes de más de 85 años. Entonces me preguntan si pueden comer tal o cual cosa, y se asombran, y esto es lo loco que se asombren, cuando yo les digo, pero fulanito, podés comer lo que quieras, mientras no te haga doler la panza, ¿sí? Y te haga feliz, y te haga sentir bien, come lo que quieras. Esto de no entender que el cuidado de un adulto mayor pasa por un lugar diferente al cuidado de una persona de 20 años o al cuidado de una persona de 40 años. Bueno, justamente para poder dimensionar, ¿sí?, esta diferencia en la producción de cuidado, es que yo me tengo que dejar interferir por él. A eso se refiere Mary cuando habla de estas relaciones de mutua interferencia, ¿sí?, de crear un espacio común, de capturar el mundo del otro o de dejarme capturar por la necesidad del otro, son condiciones elementales para que yo pueda hacer un uso adecuado de la tecnología, que sepa combinar las tecnologías duras y blandas, ¿sí?, de manera indicada, y producir un cuidado integral. Bien, después, ¿qué es esto de la dimensión cuidadora y la dimensión profesional? En realidad, Mary se toma, digamos, cierto tiempo para explicar esto de la tecnología blanda o del maletín del espacio. ¿Por qué? Porque asume que la tecnología dura ya está suficientemente explicada en los textos clásicos de clínica y que nadie se va a preguntar, digamos, qué hay que tener en cuenta o qué hay que evaluar cuando estamos hablando de tecnología dura.
o del maletín de la mano, o del maletín de la cabeza, que en cambio sí nos vamos a preguntar qué hay que evaluar cuando estamos hablando del maletín del espacio interseccional, de la tecnología blanda. Entonces él dice que en este maletín hay dos dimensiones. Hay una dimensión cuidadora y una dimensión profesional. La dimensión profesional es la que todos conocemos. Ahora, ¿qué es la dimensión cuidadora? ¿Qué implica la dimensión cuidadora que está en ese maletín de la tecnología blanda o del espacio? Llamémosle maletín del espacio, que es más fácil. Bien, ¿qué implica? Implica hablar y escuchar. Implica un posicionamiento ético, ¿no? Esto que yo les decía, volviendo un poco a lo que decíamos al principio, esto de la micropolítica. ¿Qué es esto de hacer micropolítica en el consultorio? Es ni más ni menos que esto. Cuando yo le digo a una paciente de 86 años, deja la medicación para el colesterol, ¿sí? Es mentira que vos tomando medicación para el colesterol a los 86 años estás mejorando tu calidad de vida. Uno no se va a poner a explicarle al paciente que la placa de ateroma necesita un tiempo para formarse y para obstruir su arteria, ¿sí? Pero todos sabemos que es mentira, es un paciente y un profesional, fundamentalmente, que se ha dejado coaptar por una lógica farmacológica, ¿sí? Bien propia del mercado de capitales, ¿sí? Para que un paciente de 80 y pico de años esté asumiendo como algo fundamental en su vida tomar medicación para el colesterol. Este es un acto de micropolítica, esto es hacer política en el consultorio. Entonces implica un posicionamiento ético, podríamos agregar acá que implica un posicionamiento político, implica relaciones de acogida, implica una relación de subjetividad con el otro, implica hablar y escuchar, esto es fundamental, ¿sí? Hacemos mucho hincapié en el habla, probablemente en el grado, ¿no? Les pedimos que traten de expresarse, desde que estamos en primer año, hacemos mucho hincapié en que ustedes traten de expresarse de la manera más justa, más acabada posible, que sean capaces siempre de poner en palabras claras y entendibles por un otro lo que están pensando, las explicaciones, pero también hay que aprender a escuchar. También hay que aprender a escuchar. Los médicos solemos enamorarnos de nuestra propia voz. Y hay que aprender a escuchar al otro, primero porque el otro tiene la clave del asunto. Muchas veces la clave de los grandes problemas que traen supuestamente los pacientes al consultorio están en lo que el paciente está diciendo. Ocurre que a veces los médicos no estamos dispuestos a escucharlo. Entonces, hablar, escuchar, la relación de subjetividad con el otro, mi posicionamiento ético y mi posicionamiento político van a ser a la dimensión cuidadora, ¿sí? Que está contenida en este maletín del espacio o maletín propio de la tecnología blanda, que es la tecnología fundamental, la llave de la producción de un encuentro necesario e indispensable para que se produzca un cuidado integral en salud, ¿sí? Por último, bueno, esto, o sea, reforzar que es justamente a través de esta dimensión cuidadora guardada o contenida en este maletín del espacio del encuentro que el profesional puede asomarse al mundo del otro. De eso se trata, de asomarme mínimamente al universo de ese otro que está compartiendo ese espacio interseccional conmigo. Asomarme por un instante al mundo del otro. Es la tecnología blanda la única que le va a permitir al profesional construir con el otro este espacio imprescindible para el cuidado en salud que es nosotros, ¿sí? La construcción de este espacio es imprescindible para que haya un cuidado integral en salud. De lo contrario, no va a existir. Podré tener a disposición la mejor tecnología, el mejor sanatorio, podrá pasar fulano de tal que es una eminencia, pero si en algún momento no se produce ese espacio donde yo, paciente, usuario, ¿sí? Puedo capturar la atención del médico, la atención del saber médico en función de mis requerimientos y de mi necesidad, no va a haber producción de cuidado. Y para terminar, esto que les robé a las compañeras Valdebenito y Viñone cuando hicieron el trabajo del módulo 2, que me encantó, porque en realidad yo ya estaba pensando en esta clase, y me encuentro con esta reflexión de Carrillo, que no sé, creo que no la había leído, o si la había leído no la recordaba, pero que dice algo así como que cuando el hombre se enferma, cuando este paciente que acude a nuestro consultorio se enferma, hay todo un mundo detrás que se astilla y se lesiona. Y el sufrimiento tiene que ver con ese mundo, con esa familia, con esas aspiraciones, con esos sueños, con ese trabajo, con esos anhelos. Todo eso es lo que se rompe, lo que se astilla, lo que se enferma cuando ese hombre viene a vernos. Y si no somos capaces de asomarnos mínimamente a ese recorte del mundo, dice Carrillo, y fíjense qué loco como lo que termina diciendo, dice, si no somos capaces de asomarnos a ese mundo de sueños y esperanzas que está roto, seremos meros zapateros. Por eso me gustó un poco para terminar, porque Mary empieza haciendo esta analogía, ¿sí? Con el zapatero, aclarando que por supuesto a diferencia del zapatero, en el trabajo en salud tiene que primar la tecnología blanda y el trabajo vivo, ¿sí?
Y Carrillo termina diciéndonos, ¿sí?, que si no somos capaces de asomarnos a ese mundo de sueños y esperanzas que está roto cuando un paciente viene a nuestro consultorio, seremos meros zapateros remendones de la personalidad humana. Espero que les haya servido, los invito a meterse en los textos, son textos lindos. Les queda para leer el texto de El viejo Víctor, que es un texto hermoso, que lo vamos a usar al final, va a haber un trabajo práctico al final del módulo, al final del núcleo, perdón, pero léanlo porque probablemente utilicemos algo del texto del viejo Víctor, y porque además es un buen ejercicio, porque este texto transcurre en una terapia intensiva. Entonces, una terapia intensiva uno tiende a asociarlo de manera automática con la tecnología dura, por supuesto, ahí está toda la tecnología, ¿no?, del complejo médico-industrial, está metida ahí adentro. Bueno, y lo que nos dice el cuento del viejo Víctor es que inclusive en el interior de una terapia intensiva, si no hay tecnología blanda, si no hay un espacio de encuentro, si no hay un momento de interseccionalidad con el otro, no va a haber una verdadera producción de cuidado. Espero que les haya servido, nos vemos en breve en otro encuentro.